Le damos la bienvenida una vez más aquí, hoy día en el Talmud, en nuestro curso, mis hermanos, TH112, sobre las doctrinas de la Biblia. Y hemos estado hablando sobre específicamente la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Ahora, en estas últimas 5 clases, hasta este punto, continuamos con la misma práctica, con el mismo tema. Ahora, te recuerda que habíamos comenzado a hablar de monegismo en vez de sinegismo. ¿Cuál doctrina es la correcta? Y estuvimos hablando por mucho tiempo sobre el monegismo y arminianismo, mis hermanos, y dando un contraste así uno con el otro o uno contra el otro. Pero ahora yo quiero llegar y tratar de terminar esta sección, mis hermanos, es sobre la visión arminiana, mis hermanos, del preconocimiento. Del preconocimiento también contradice, mis hermanos, la clara enseñanza de los pasajes que ya hemos leído. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos capítulo, no, vamos a Efesios, por favor, en Efesios capítulo 1. Porque yo creo que quiero terminar este pensamiento antes de llegar al siguiente tema. Mira, esto nos trae a la pregunta de reconocimiento. Esto lo estuvimos hablando en la última clase. Y es clave. Los arminianos, ellos afirmarán que el preconocimiento se refiere a la presciencia, mis hermanos, de Dios, de la fe del elegido. Ahora, yo no dije presencia, es presciencia, mis hermanos. Ahora, ¿no? Es y ciencia, ¿no? Pre es ante, ciencia es conocimiento o preconocimiento. Presciencia es que Dios vio algo en ti o en la persona indicada que le indicó a él, a Dios, que esa persona sí iba a aceptar a Cristo o si no iba a rechazarlo. Ese es básicamente, ponerlo en términos súper sencillos, ¿no? Que cuando se trata de la salvación o la regeneración. ¿Okay? Si es así el caso, mis hermanos, ¿no? Entonces la elección, esto fue lo que yo dije la última vez, la elección de Dios ya no está basada en el puro afecto de la voluntad de Dios o el beneplácito de Dios. Mira, sino más bien se encuentra, sino bien está en el ser humano, sino bien está en nuestra disposición de haberlo elegido, independientemente de nuestra condición caída, en la cual, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 7, y es hostil, nuestra naturaleza caída, es naturalmente completamente hostil a Dios y también es incapaz de hacerlo. O sea, para llegar a este punto, tú tienes que literalmente torcer la palabra de Dios o ignorar la palabra de Dios. Mira, abre su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 5. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 5. Porque es aquí donde ellos basan su argumento. Mira bien. En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice esto. En la versión Reina Valera dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice monegismo, calvinismo, reformistas, creemos lo que dice la palabra, ¿no? En la vida de la América dice en el mismo capítulo 1 de Efesios, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a que el beneplácito al beneplácito de su voluntad. Ellos tienen que ignorar eso completamente. Pero en Romanos capítulo 8, por favor, abre su Biblia. En Romanos capítulo 8, mira lo que él dice, versículo 7. Romanos capítulo 8. Dice: por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, son incapaces. Reina Valera, ¿no? La Biblia de América dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
Ellos tienen que ignorar completamente la condición real. Lo que ellos están diciendo es que ellos niegan lo que dice la palabra. No, papito, mamita, tú no comprendes. Es que Dios está un poco confundido. No, mira. La visión arminiana. Pero eso a mí no me gusta discutir con eso. Te voy a presentar la palabra y te la voy a plantar. Pero discutir, arguir, no tiene sentido. Porque ya han decidido de antemano, ignorar o torcer la palabra de Dios. Y tú te encuentras en una discusión con ellos 2, 3 horas, 4 horas, mis hermanos. Bueno, ellos ya te han dicho que yo no acepto la autoridad de la palabra, yo no acepto la veracidad de la palabra, y yo no acepto, mis hermanos, lo que tú me estás diciendo. Yo he decidido de interpretar, o si no, a ti te dice, bueno, esa es su manera de interpretar, pero yo tengo mi propia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Mira, la visión arminiana del tema y el concepto doctrinal del preconocimiento también contradice la clara enseñanza de los pasajes que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 5, o Romanos capítulo 8, versículo 7, mis hermanos. Y eso es lo que... Porque esos pasajes, ellos apoyan la elección incondicional. El arminianismo apoya la elección condicional, depende del hombre. Mira, o sea, vamos a regresar a Efesios 1 y leer de nuevo, pero mira, esta vez vamos a incluir el versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, otra vez, mira. Según nos escogió, eso dice la palabra, según nos escogió, en él antes de la fundación del mundo. Las dos versiones dicen la misma cosa, ¿no? Reina Valera y la Biblia de América, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancho delante de él, ¿no? Lo que está bien claro. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Dice, según el puro afecto de su voluntad, conforme al beneplácito de su voluntad, ¿no? Ahora, si yo estoy leyendo aquí mi Biblia, mis hermanos, con todo respeto, pero yo no veo dónde está la disposición del hombre de tener el lujo de decidir sí o no. Para llegar al arminianismo, esa posición sobre el preconocimiento, tú tienes que elevar el hombre, ¿no? Aquí está Dios, tú tienes que elevar al hombre al mismo nivel de Dios y que la voluntad del hombre supera la voluntad de Dios. De acuerdo con este pasaje que acabamos de leer, fuimos elegidos por Dios para estar en Cristo como santos y sin mancha. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Y esa elección está basada en qué? Textualmente, lógicamente, verdaderamente, honestamente, está basada en qué? En el puro afecto de la voluntad de Dios, conforme al beneplácito de su voluntad, no la nuestra. Tú tienes que buscarme un versículo que dice lo que tú dices. Hay otro pasaje. Abre su Biblia en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Mira lo que dice. Cuidadosamente. Yo creo que esta es una de mis quejas. Una de mis quejas es que nosotros somos vagos para leer, vagos para estudiar, o si no, leemos la Biblia tan rápido, creemos que nos van a dar un premio, que si yo leo toda la Biblia en un año, este pasaje, ¿y cuántos han hecho eso y todavía ni entienden el papa de la palabra? Mira, la palabra se tiene que masticar, la palabra se tiene que ingerir, la palabra se tiene que meditar, la palabra se tiene que dar la oportunidad de que la voz del Espíritu de Dios te hable en esa palabra. ¿Por qué tenemos tanta prisa? Mira, vamos a ver un poquito la lógica.
En Romanos capítulo 9, abre su Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 16. Versículo 16, mira lo que te quiero enseñar. Así que no depende del que quiere. Inmediatamente ahí está una bofetada. Mira. Así que no depende del que quiere. Así que no depende del que quiere. Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ese es el contexto. Ahora, en otra clase yo doy la explicación en Romano capítulo 9, pero aquí yo quiero señalar, dar un punto señalante aquí, saliente aquí. Mira lo que dice. Aquí este punto saliente que le quiero mostrar. Mira. Con él habla aquí. Esta creencia, aquí en versículo 9, especialmente le roba a Dios su soberanía. Esta creencia de que Dios, el hombre determina, le roba la soberanía de Dios y coloca la responsabilidad de la salvación directamente sobre los hombros de las criaturas que son totalmente incapaces de salvarse a sí mismas. Y ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Usen la lógica. Cuando yo te estoy escuchando, lo que yo hago, yo escucho. Y alguna vez se dice, bueno, hermano, tú no opinas nada. No, yo estoy escuchando. Porque lo que yo quiero, y lo que yo estoy haciendo en ese momento, yo estoy procesando todo lo que tú me estás diciendo. Y según su lógica, que muchas veces ni tú mismo te das cuenta de su propia lógica, su lógica te tiene que llevar a un punto lógico. Y cuando yo veo donde tú mismo, tu argumento te va a llevar, y cuando tú terminas, yo te llevo de nuevo por ese mismo camino para saber que eso es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que es la Biblia. Y aquí en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni que él corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque tú y yo no somos capaces de escoger. No somos. No escoger el cielo, escogemos el infierno. Eso sí somos buenos para eso. Mira. Yo creo que tenemos que llegar. Vamos a tratar de cerrar o concluir en esta sección. Mira. En conclusión, el peso de la evidencia lógica y el peso de la evidencia bíblica apoya la creencia monejística de la salvación. Escúchate, el peso de la evidencia lógica y el peso de la evidencia bíblica, mis hermanos, apoya la creencia monejística de la salvación. Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. Nosotros no somos. Y cuando yo estoy tratando con la gente sobre este tema, me dicen, no, es que el hombre tiene libre albedrío, el hombre escoge, Ok. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Después de 11, antes de 13. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? El autor y consumador, ¿no? El autor y consumador de la fe. El principio y el fin. La totalidad de la fe. ¿Es quién? Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, en la Biblia América dice la misma cosa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él se soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué parte de que Él es el autor y el consumador de la fe que nosotros no comprendemos? Porque lo que ellos están diciendo es que yo tengo mi propia fe. Y cuando yo tomo la decisión, yo he decidido de ejercitar esa fe, yo me voy a apropiar de la salvación.
Pero yo no encuentro ningún versículo, con todo respeto, no se moleste conmigo tanto, mira, donde dice que tú es el autor, vos es el autor y consumador de su propia fe. Pero ellos, no, pero eso es lo que están haciendo en la práctica. Mira, abre su Biblia en Filipenses, y en Filipenses capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor. En las dos versiones, Reina y la Biblia de América, dice, Reina, estando persuadido de esto, y ese es el problema, muchos están persuadidos, pero ¿de qué? Pero dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa salvación, la perfeccionará, ¿no? Dice, hasta el día de Jesucristo, hasta el fin, ¿no? En la Biblia América dice, estando convencidos precisamente, esta versión me encanta mejor, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, mis hermanos, dice, hasta el día de Cristo Jesús. Mira, ¿sabe por qué a mí no me... Mira, hay gente que dice, ay, que hermano, no me gusta ir a evangelizar. Tú sabes que la mayor parte de la iglesia tiene vergüenza de evangelizar. Avergüenza. Ya. Le da pena. Por razones que no tienen sentido bíblicamente. Ahora, humanamente hablando, yo entiendo lo que ellos están diciendo. No gusta que alguien le diga, le insulte, le tire la puerta en la cara y lo maldicen y le hacen un montón de otras cosas y le tiran la comida. Yo comprendo eso, mi hermano. Pero primeramente no es mi mensaje. Y la otra razón también es que, ¿y qué pasa si yo he estado todo el día evangelizando y nadie acepta a Jesucristo? El problema, papito, mamita, es que tú no comprendes qué es el evangelismo. El evangelismo no es conversión. No es de convertir a una persona. El evangelismo es compartir la palabra con ellos y sembrarla en ellos y permitir que la obra del Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Mira, en otra palabra, el evangelismo, no hay ningún requisito en el evangelismo donde requiere que yo necesito manifestar, probar, comprobar los resultados. No, esa es obra del Espíritu Santo. De todo modo, no es mi palabra, la palabra del Señor. Si yo estoy convencido, yo estoy más que, como él dijo, convencido precisamente, estoy persuadido que lo que Dios ha comenzado, Él lo va a perfeccionar. No soy vos. Ahora, el monegismo, mis hermanos, no solo tiene un profundo impacto en la forma que uno ve la salvación, sino también el evangelismo. Yo dejo los resultados en las manos del Señor. La gente me dice, pero es que nunca veo que alguien llegue a los pies de Cristo. Yo no tengo que verlo. Mi trabajo es sembrar, 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 sembrar. Mira, un campesino que trabaja su terreno, su tierra, y que no sea creyente, un malvado pagano, campesino que va al infierno, sabe más que vos. Él sabe que él tiene que sembrar. Ese es el trabajo de sembrar, cultivar, sembrar, cultivar, sembrar, cultivar. ¿No? Él tiene que darle vuelta a la tierra. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero aún un pagano, incrédulo, impío, sabe que él tiene que esperar por el sol, la lluvia, la misericordia de Dios, hacer lo que tiene que hacer. Él sabe que cuando él va a sembrar, que él no va a cosechar ese mismo día. Y que él no va a cosechar en una semana. Él no va a cosechar en un par de meses. Él entiende más que nosotros los creyentes. Yo no entiendo por qué qué es lo que nosotros no entendemos. Bien. El evangelismo, el monegismo me ayuda a mí a comprender las cosas. Años y años y años y años atrás, yo estaba en un país en África
y evangelizamos a lo loco. Y mucha gente nos mandaron al infierno y no sé cuántas veces en un día me habían enviado al infierno. Mira, si se estaban regalando de ganar, tú sabes que si tú estás viajando mucho por aviones, ellos te regalan recompensa, ¿no? Tienen un programa de recompensa que te regalan millajes, ¿no? Y tú ganas las millas o los kilómetros, ¿me entiendes? Y tú lo vas acumulando y con eso tú puedes comprar otro boleto, ¿no? Mira, si me hubieran a mí regalado kilómetros, ¿no? Kilómetros, mis hermanos, kilómetros y millajes, mis hermanos, por cuántas veces que me enviaron al infierno ese día, mira, yo puedo tener acumulado 1.000.000 de kilómetros, mis hermanos, para viajar. Yo no estaba personalizando el asunto aquí, pero el monegismo es importantísimo en el evangelismo. Porque yo sé quién está encargado. No soy yo. Mira, si la salvación está basada, si es que la salvación está basada, mis hermanos, únicamente en la gracia salvadora de Dios, mis hermanos, entonces no hay razón para que nos gloriemos. Y toda la gloria le pertenece únicamente a Él. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, por favor, en versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor. Mira. Porque por vosotros, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El trabajo nuestro es sembrar la palabra y darle lugar al Espíritu Santo, mis hermanos, al Espíritu Santo que venga a depositar su gracia, su fe en ellos, para abrir e iluminar sus corazones. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Pero el Espíritu Santo hace otra obra. Mira. Además, si es que Dios realmente salva a la gente, entonces nuestros esfuerzos evangelísticos, mis hermanos, deben dar fruto. Pero yo espero cuando Él va a decir cuando va a dar fruto. Y yo sé que el fruto no nace en ese momento. Yo estoy en paz. Por esa razón, cuando yo estaba en la Kenia, por ejemplo, en Norte África, en Kenia, fuimos y le hacíamos un trabajo y la gente que no. Pero con el hermano que dejamos encargado ahí y trabajando semanalmente con él y ahora qué hago y trabajando con él, mis hermanos, y con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? En un año logró tener más de 300 personas porque el Espíritu Santo hizo la obra en ellos. No fue en ese momento. Es como él dijo bien claro, mis hermanos, con todo respeto, mira, lo dijo bien claro aquí en Romanos capítulo 9. Mira lo que él dijo en versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni el que él corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está bien claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ¿qué? Dios ha prometido salvar a los elegidos. El problema es que yo no sé quién es elegido. Mira, tú no puedes levantarle la camisa a una persona a ver si tiene una letra E pintada en su pecho. Dice, elegido. Primero te van a dar una bofetada, te van a arrestar. Yo no sé quién está elegido. Mi trabajo es sembrar. El monegismo es sinónimo de dar mayor gloria a Dios y solamente a Dios.